Bueno, mi nombre es Ana Muti, soy tutora de la Comisión 16 de la materia Programación 1 y bueno, en este caso vamos a estar presentando una clase de estructuras complejas de datos en Python. Sí, vamos a arrancar con la presentación propuesta para esta ocasión y vamos a tratar de ir explicando un poco cada diapositiva y después ver algunos ejemplos. Bueno, vamos a explorar las principales estructuras de datos complejos en Python. Aprenderemos sobre listas, tuplas, sets y diccionarios con algunos ejemplos prácticos. Bueno, acá tenemos la agenda del curso, repaso de listas. Vamos a hacer un repaso también de tuplas, de sets y de diccionarios. Vamos a hacer un repaso de qué consta cada una de estas estructuras. Repasamos qué son las listas. Por definición, las listas son estructuras que almacenan secuencias ordenadas de elementos. Son muy utilizadas en Python. Son flexibles, permiten elementos de cualquier tipo. En su momento, cuando las introdujimos, hacíamos cierta analogía con los vectores, pero decíamos que en otros lenguajes los vectores representaban elementos del mismo tipo, ¿sí? Solo podían guardar elementos del mismo tipo. En cambio, las listas permiten guardar elementos de distintos tipos. Son mutables, o sea, el tamaño puede cambiar, se les puede agregar elementos, quitar elementos, son accesibles mediante índices, o sea, cada elemento va a tener asociada una posición que puede conocerse a través del índice. El índice de la primera posición es el número cero y de ahí en adelante son números contiguos. Bueno, las características de las listas son ordenadas, ¿sí? Mantienen un orden de inserción, o sea, que a medida que se van agregando elementos, lo hacen en forma contigua, o sea, primero se agrega el elemento cero, después el elemento uno, después el elemento 2 y así sucesivamente. Son mutables, se pueden modificar después de crearse, o sea, se les puede agregar elementos y se les puede quitar elementos. Permiten almacenar datos duplicados, ¿sí? Pueden contener elementos repetidos y son accesibles por el índice, ¿sí? O sea, yo puedo acceder a un elemento en particular de la lista a través de su índice. Ejemplo básico de lista, tenemos la lista nombres, ¿sí? Las listas se identifican a través de corchetes. En este caso tenemos una lista de strings que son Ana, Luis y María. A través del método append identificamos el método porque tenemos el nombre de la lista, un punto y después tenemos la palabra append, este es el método. Y entre paréntesis esta es la sintaxis del método, tenemos Pedro, entre comillas, porque es un string. Entonces vamos a agregarle a la lista de nombres el elemento Pedro, que es un elemento de tipo string. Y en este caso hacemos un print de la lista nombres en la posición uno, ¿sí? Que va a ser, nos va a mostrar Luis, porque recordemos que el primer índice de la lista es el número cero, ¿sí? Bueno, vamos a mencionar algunos de los métodos comunes de las listas y después una vez que terminemos de ver la presentación, vamos a ver algunos de estos métodos ejemplificados en un archivito de Visual Studio Code. Bueno, a través del método append y entre paréntesis un valor, podemos agregar un elemento que se va a agregar al final de la lista, ¿sí? Por eso decíamos que se agrega ordenadamente, se agrega al final de la lista. Si no, podemos hacerlo a través del método insert, donde nosotros indicamos en qué posición agregamos y el valor que agregamos, ¿sí? Entonces, insertamos un elemento en una posición específica. Podemos hacer un remove
de un valor específico de la lista. Y podemos hacer un pop que elimina y devuelve el elemento. Ya vamos a ver ejemplos, que eso nos va a terminar de clarificar. Bueno, hay otros métodos de listas, como puede ser el método sort, que ordena la lista alfabética o numéricamente, y el método reverse, que invierte el orden de los elementos. El uso típico de listas, ¿para qué se suelen utilizar? Para una lista de tareas, para una lista de nombres, para una lista de números, secuencias numéricas, cálculos, ¿sí? Bueno, acá tenemos un enunciado propuesto, crear una lista inicial de 5 nombres de estudiantes, agregar un nombre, un nuevo estudiante al final, eliminar el segundo, quitar el elemento en posición 1, ordenar e imprimir, lista alfabética final. Entonces, tenemos la solución al ejercicio 1, creamos la lista de estudiantes con los 5 estudiantes, Ana, Luis, María, Pedro y Sofía, entre comillas porque son datos de tipo string. Agregar y eliminar, agregamos a Carlos y eliminamos de la lista de estudiantes el que está en la posición 1, o sea que eliminamos a Luis. Hacemos un sort, o sea que ordenamos alfabéticamente y hacemos un print. Bueno, pasamos a las tuplas. ¿Qué son las tuplas? Las tuplas nos permiten guardar información, también como también nos permiten hacerlo en las listas, pero con otras características. También son elementos, son estructuras de datos complejas porque nos permiten guardar más de un valor. También lo hacen en forma ordenada, son eficientes, pero son inmutables, es decir, no se pueden modificar después de que se crean. ¿Sí? Sí, son ordenadas y mantienen la secuencia de los elementos. Y son eficientes y tienen mayor rendimiento en memoria. Bueno, características de las tuplas son ordenadas, tenemos una secuencia fija de elementos, inmutables, no modificables tras su creación. Los duplicados sí están permitidos, los elementos pueden repetirse y el acceso puede hacerse por índice. Ejemplo de tupla, las tuplas se crean indicando a través de los paréntesis. ¿Sí? Después, una vez bueno, que está creada la tupla, ¿sí? A través de los paréntesis, cuando queremos referirnos a la posición dentro de la tupla, sí lo hacemos llamando a la posición a través de los corchetes. Entonces, por ejemplo, en este caso, la posición 0 es donde está el 10 y la posición 1 es donde está el 20. Entonces, al hacer print coordenada sub 0, imprimimos el 10. ¿Sí? Después tenemos los métodos count, valor, cuenta la cantidad de apariciones, index, valor, devuelve el índice. ¿Sí? Bien. Ventajas de las tuplas son más rápidas, tenemos mayor velocidad de acceso a los datos y menos consumo de memoria, menos consumo de recursos. Bueno, ejercicio 2, catálogo de productos, datos de tuplas con productos, nombre, categoría y precios incluidos, tarea, filtrar electrónica, calcular promedio. Este ejercicio yo lo copié para que lo veamos después ejemplificado, que va a ser más sencillo. Así que si ahora no se comprende porque está medio por arribita, lo vamos a después a profundizar un poquito. Bien, entonces acá se ve que a través de un for, producto en productos, podemos filtrar solo aquellas tuplas que contengan electrónica, ¿sí? Y hacer un print de los que estén dentro de electrónica. Bueno, ¿qué son los sets? Eso sí, son conjuntos, son colecciones de elementos no ordenados
únicos sin duplicados, permiten hacer operaciones matemáticas ideales para la unión, intersección y diferencia, son mutables, pueden modificarse agregando o quitando elementos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No ordenada son únicos y sin duplicados, o sea que por más que nosotros querramos guardar información duplicada, la va a obviar y va a guardar elementos únicos. Características de los sets no ordenados, sin orden específicos de elementos, son no indexables, no se accede por posición como veníamos haciendo a través del índice en los casos anteriores, y sin duplicados, elementos únicos eh, solamente. Bueno, tenemos las operaciones con los sets, la unión, la intersección y la diferencia. Bueno, lenguajes de programación, crear conjuntos, estudiante A y B con sus lenguajes, encontrar comunes, intersección de ambos conjuntos, solo de A, diferencia entre conjuntos, agregar a B, nuevo lenguaje al conjunto. ¿Qué son los diccionarios? Pares, clave valor, estructura de datos asociativa, claves únicas, identificaciones inmutables únicos, valores flexibles, cualquier tipo de dato. Es lo que conocemos a los pares, son conjuntos de datos, pares de key value. Entonces tenemos clave, valor, clave, valor. ¿Sí? Entonces tenemos el ejemplo de un diccionario, es el diccionario alumno, donde tenemos el key, en este caso es el nombre, y el value es Lucía. Sí es importante que sepamos que los key no pueden repetirse, o sea, yo no puedo tener más de un key que se llame nombre, sí puedo tener más de un value que se llame Lucía. ¿Sí? En este caso, bueno, como los key se trata en este caso de un string, va entre comillas. Acá, por ejemplo, lo vemos que este value se trata de un número y no va entre comillas. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso hay tres pares de key value: nombre Lucía, edad 20, carrera informática. Si nosotros queremos acceder a determinado value, por ejemplo, lo que tenemos que hacer, perdón, es, como en este caso, hacemos un print de el nombre del diccionario y entre corchetes ponemos siempre el nombre del key, ¿sí? Y así nos imprime el value para ese key, ¿sí? Siempre, independientemente de que a los diccionarios los creemos a través de las llaves, tengamos en cuenta que para referirnos a una posición determinada dentro del diccionario, lo vamos a hacer a través de los corchetes. Bueno, los métodos de acceso de diccionarios son los key, values, ítems para obtener componentes del diccionario. La manipulación segura la hacemos con get, con valor por defecto, evita errores de clave inexistente. Modificación avanzada, update, pop, clear para gestión completa de datos. Todo esto lo vamos a ver más fácil ejemplificado en esta clase o en la clase siguiente. Bueno, iteración de diccionarios, por ejemplo, for clave valor in alumno.items. En este caso, podemos hacer un print de clave valor para cada uno de los key value del diccionario alumnos. ¿Sí? Entonces, la ventaja es acceso simultáneo a claves y valores, formas más eficientes para recorrer. Bueno, acá nos propone un ejercicio 4: crear un diccionario, libro con título, autor, año y género, mostrar datos, recorrer con bucle de ítems, agregar disponible, nueva clave con valor true y cambiar año, modificar valor existente. Acá tenemos la solución al ejercicio 4 y acá hay un ejercicio integrador. Bien, bueno, vamos a ver algunos ejemplitos que yo preparé acá.
Entonces, por ejemplo, para el ejemplo de listas, creo que me olvidé de preparar para el de sets, que lo dejé pendiente y lo dejé pendiente para otra oportunidad, pero lo vamos a, lo voy a preparar para una nueva clase. Bueno, las listas. En este caso tenemos la lista de personas, por ejemplo, Ana, Jorge, Luis, Alberto y Miguel. Hacemos un print de personas, ¿sí? Me muestra esas 5 personas. Si hacemos personas.append, va a agregar una persona al final de la lista. Dijimos que la agrega en forma ordenada, agregando un índice al final a continuación del último índice que había en la lista. El primer índice, recordemos que es el índice cero. Después, cuando hacemos personas.pop3, yo le indico cuál es el índice que estoy eliminando. Entonces, en este caso va a eliminar a Alberto, que es el 0, 1, 2, 3, Alberto. ¿Sí? Después, si hago personas.insert en la posición 2, hago un insert e inserto a Juan entre Jorge y Luis, ¿sí? Con sort voy a hacer que ordene alfabéticamente. Con un reverse voy a hacer que se ordene en forma reversa, ¿sí? Vamos a ver si podemos comprobar esto hasta acá. Vamos a sacar la última parte. Entonces, vamos a probarlo. Entonces, si lo probamos hasta ahí, a ver si... Ahí está. Entonces nos fue mostrando cómo trabajó Ana, Jorge, Luis, Alberto, Miguel. Acá insertó a Santiago, después eliminó a Alberto, después agregó a Juan entre Jorge y Luis, después hizo un print de alfabéticamente, casualmente estaban ordenados alfabéticamente, después hizo un reverse y ahí terminó. ¿Sí? Bien, vamos a seguir con la otra parte. Queda pendiente la parte de sets, que eso me olvidé de prepararlo. Bueno, vamos a ver la parte de tuplas. Acá creamos el ejemplo que estaba propuesto, por ejemplo, una lista de tuplas, ¿sí? Donde tenemos la lista de productos, donde tenemos la tupla laptop, electrónica 1000, la tupla silla, muebles 150, celular, electrónica 500 y así podríamos seguir teniendo más tuplas, ¿sí? Y después para producto en productos, o sea que estén dentro de la lista, ¿sí? Si producto en el campo uno, o sea, acá estamos accediendo a través del índice al elemento uno de la tupla, que es donde tenemos el rubro. Si ese rubro es electrónica, imprimimos el producto. Entonces vamos a ver qué pasa. Tengamos en cuenta acá que se nos va a ejecutar todo lo previo, vamos a sacar lo que está debajo y ahí se nos tiene que imprimir. A ver si se puede ver. Se nos tienen que imprimir solamente laptop y celular, que son los correspondientes a electrónica. Entonces, por ejemplo, si seguimos agregando elementos a la tupla, seguimos agregando elementos a la lista y ponemos, qué sé yo, vamos a poner batidora, eh, electrodomésticos y Y vamos a suponer que esto sea el stock 849. Y vamos a agregar otro más, otra tupla más, que sea
monitor, electrónica. Tiene que estar escrito, por supuesto, de la manera que está establecido el filtro. Electrónica, si lo escribimos distinto no va a aparecer. 160. Ahí está. Lo volvemos a ejecutar y nos van a aparecer electrodomésticos que hice ahí. A ver. eh, Acá me olvidé una coma acá y otra coma acá. No separé correctamente las tuplas. Ahí está. ¿Sí? ¿Y por qué no lo agregó a electrónica? Porque me olvidé una C. Por eso era lo que les decía que tiene que estar escrito exactamente igual. Entonces ahí está. Ahí lo agregó a monitor y nos especificó. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo los quiero filtrar a través de otro criterio, bueno, en este caso a través el que puedo unificar es a través del criterio uno, pero si fuera, por ejemplo, que quiero filtrar a través vamos a suponer, producto que fuera eh, en la posición 2, que fuera mayor, mayor a 30 o a 300 y lo mostramos y fíjense que ahí me muestra solo los productos que tienen stock mayor a 300, ¿sí? De acuerdo al criterio que le pongamos acá, es el filtrado que nos está haciendo, ¿sí? Bien. Y por último, yo había planteado un ejercicio de diccionarios, ¿sí? Donde tenemos el diccionario ANA con los pares de valores nombre, ANA, edad, 20 carrera, ingeniería, ¿sí? Donde ¿cómo agrego datos a un diccionario? Poniendo el nombre de diccionario, entre corchetes, el nuevo key del diccionario y el nuevo value igual al nuevo value, ¿sí? Si yo quiero borrar un determinado key value, lo que hago es, por ejemplo, del Ana Carrera y ahí borro el par de valores carrera y el valor de carrera que era ingeniería, ¿sí? Si hago un print de datos Ana, me va a mostrar el nombre Ana, edad 20 y el email. Ya no me va a mostrar el, la carrera, ¿sí? Y fíjense que lo puedo hacer a través de esta forma, for clave valor in ana.items, ¿sí? A través del método items, ¿sí? Entonces hacemos un print clave más y valor y me muestra los pares de key value del diccionario ANA. Y ahí estamos, ¿sí? Y otra cosa que podemos hacer es, si yo quiero modificar el valor de un key, lo hago como si lo estuviera agregando. Por ejemplo, Ana, y acá le cambio el email y acá ponemos ana@yahoo.com, por ejemplo, y ahí probamos. Ahí está. Y ahí lo muestra actualizado. O sea que es lo mismo agregar que modificar. ¿Sí? Y con del lo borramos. ¿Sí? Bueno, no quiero extenderme más en esta clase que a ver más o menos cuánto tiempo lleva. Bueno, me queda agregar un ejemplito de diccionario, perdón, de sets y ya estaríamos. ¿Sí?
Bueno, habíamos quedado pendiente con el tema de los sets, así que acá continuamos con la grabación. Esperen que me voy a fijar que haya quedado grabando. Sí, ahí quedó grabando. Así estamos asegurados. Bueno, definimos dos conjuntos. En este caso el conjunto A, fíjense que también lo definimos a través de llaves, ¿sí? El conjunto B lo definimos a través de llaves. ¿Cómo distinguimos que no es un diccionario? Porque no está formado a través de los pares de datos key value separados a través de dos puntos y a través de comas entre sí, como son los diccionarios. Entonces, por eso Python se da cuenta de que es un set y que no es un diccionario, ¿sí? ¿Cómo hacemos para agregar nuevos valores? Lo hacemos a través del método add. Entonces, lo va a agregar, por ejemplo, va a agregar el número 9 en este caso, ¿sí? Y fíjense que yo voy a hacer un print y me va a mostrar el conjunto A con el número 9 agregado al final. Y fíjense que yo le voy a intentar volver a agregar el 3, pero no lo va a agregar porque ya lo tiene. Entonces, vamos a mirar hasta ahí, vamos a sacar esto, como para mirar solamente esta parte que yo les digo. Y fíjense, pero vamos a hacer un CLS, ahí estamos. Y ahí está. Agregamos los elementos 1, 2, 3, 4, 5, agregó el 9 y después, por más que yo agregue el 3, se mantiene el mismo conjunto de elementos. No agregó el 3 en forma repetida. Bueno, ¿qué hacemos después? Hacemos una unión entre los elementos del conjunto A y el conjunto B sin repetir, ¿sí? Entonces vamos a hacer la unión, va a ser el conjunto A punto union, el conjunto B, ¿sí? El método union, el conjunto B. Y hacemos un print de el resultado de la unión. Entonces va a mostrar todos los elementos que están, que forman la unión del conjunto A y el conjunto B sin repetir. Después, si hacemos la intersección, va a mostrar los elementos que están tanto en el conjunto A como en el conjunto B, así, usando el método intersection. Y lo mismo va a suceder utilizando el método difference, ¿sí? Entonces nos va a mostrar las distintas operaciones matemáticas. Entonces fíjense, así nos muestra la unión, donde no nos muestra los valores repetidos, nos muestra la intersección y nos muestra la diferencia y la diferencia simétrica, ¿sí? La diferencia simétrica es los elementos que, que están en A o en B, pero no en ambos. ¿Sí? Este es un dato que por ahí es un dato que no es tan relevante, vamos a sacar. No es un dato que es tan conocido. Normalmente trabajamos la diferencia matemática como los elementos que están en A, pero no en B, la diferencia de A menos B. ¿Sí? Ahí está, vamos a volverlo a ejecutar, así nos quedamos con esto. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, la unión de todos los elementos sin repeticiones, la intersección, los elementos que se repiten, y la diferencia de los elementos de A menos B son solo los que están en A, pero no en B. Bueno, para la clase que viene, lo que vamos a plantear es la resolución de los ejercicios de la cartilla del trabajo práctico de estructuras complejas. ¿Sí? Eh, por ejemplo, este que arranca con dado el precio, dado el diccionario precios frutas y de ahí en adelante. Bueno, dejo de compartir, espero que les haya resultado claro, seguramente tengan dudas y las podamos ir clarificando en las clases de consulta. Por ahí hay temas sobre los que fuimos más rápido y otros donde nos detuvimos más, pero bueno, espero que ustedes me ayuden a ir encontrando el ritmo. Bueno, espero que nos veamos.